Hola, mi nombre es Laura Garzón, soy bióloga de la Universidad Javeriana y voy a presentarles el trabajo titulado Macroinvertebrados acuáticos en ecosistemas endo- y exokársticos del departamento de Santander, Colombia. Este trabajo se realizó en colaboración con Hernán Aristizábal y Carlos Lazo. Para comenzar voy a hacer una breve recapitulación de lo que ha sido la espeleología en Colombia. Esta inició en los siglos XIX y XX, en donde se realizaron estudios descriptivos que trataban de la topografía de las cavidades. Ya para los años 70 se contaban con equipos más avanzados que permitieron realizar estudios más precisos en este tipo de ecosistemas. En el año 2010 se reinició este tipo de exploraciones en este tipo de ecosistemas en un proyecto llamado Espelo Colombia, en donde desde el año 2016 se han venido realizando exploraciones sucesivas. En cuanto a lo que se sabe de la fauna que habita en este tipo de ecosistemas, es poco conocida en Colombia y hay grupos que son más desconocidos, como los macroinvertebrados acuáticos que habitan en este tipo de ecosistemas. En el departamento del Santander es donde se han realizado un mayor número de exploraciones que tienen en cuenta muestreos de macroinvertebrados acuáticos, mientras que en los departamentos de Antioquia y Cesar se ha realizado un estudio que tiene en cuenta este grupo. También es importante hacer estudios más detallados de la fauna que se encuentra en este tipo de ecosistemas porque podemos encontrar nuevos registros de macroinvertebrados para Colombia, como es el caso de este níptero de la familia Bellidae de la especie Strudivelia syntipes, que fue registrado en la cueva Piquitos en el departamento del Santander por Aristizábal y colaboradores. También Campos y colaboradores han realizado estudios más detallados que tienen en cuenta este tipo de organismos, como lo es con la especie Neostrengeria caralensis, en donde se realizó un estudio de organismos pertenecientes a esta especie que se encontraron en el departamento del Santander y de Boyacá, y se realizó un estudio morfológico y bioecológico para entender cómo este tipo de organismos, como esta especie, puede habitar estos ecosistemas que pueden ser tan extremos para otros seres vivos. Bueno, en cuanto al área de estudio, se realizaron muestreos desde el año 2016 al año 2019. Se muestraron 3 ecosistemas kársticos en el departamento del Santander, 9 endokársticos, que eran cuevas en zona fótica, y 4 sistemas exokársticos que tienen en cuenta un lapiaz en la zona fótica, 2 sumideros en la zona fótica y una dolina también en la zona fótica. En cuanto a la metodología, se utilizó una red Surver para profundidades menores a 30 centímetros. Se realizaron muestreos a cada lado de un transecto de 10 metros y se complementó este muestreo con una red tipo D. Bueno, estas muestras en el laboratorio se limpiaron y se identificaron al mejor nivel taxonómico utilizando un estereoscopio y también la ayuda de claves taxonómicas de macroinvertebrados en el neotrópico. Entonces, en cuanto a los resultados, se encontraron
50 morfoespecies en las cavernas de Santander. Los géneros y subfamilias que fueron más abundantes fueron Gyrinus, Tropisternus y la subfamilia Chironomine. Y en cuanto a los órdenes que tuvieron mayor número de morfoespecies fueron los órdenes Diptera, Hemiptera, Odonata y Coleoptera. De estas 50 morfoespecies encontramos que 11 no contaban con registros previos en cavernas. Entre estos, este género de hemípteros que se llama Telmatotrepes. También hicimos una revisión bibliográfica para saber qué antecedentes tenían los géneros o morfoespecies que encontramos en las cavidades de Santander en los ecosistemas endo y exokársticos, y encontramos que hay una información principalmente de los insectos terrestres, entonces se podía relacionar como las especies de adultos relacionados con las larvas de macroinvertebrados que habitaban en cavernas. En su mayoría se encontraron estudios que tenían en cuenta insectos terrestres y unos pocos de macroinvertebrados. Principalmente en México y en Brasil fue donde se encontró un mayor número de estudios que tenían en cuenta este grupo. Entonces hicimos una comparación de lo que encontramos con lo que se había encontrado previamente en otros estudios y encontramos que los géneros Leptonema, Polycenthropus del orden Trichoptera, Anquitarsus del orden Coleoptera, Traulodes del orden Ephemeroptera, Hexatoma del orden Iptera, Ragoil y el Hypnocoris, que son hemípteros, contaban con este tipo de registros en el departamento de Antioquia. Ya habían registros previos de este género. En el departamento del Santander ya se contaba con registros de la especie Stridobellia síntipes, que también la registramos nosotros. El género Pisidium también fue encontrado previamente en cuevas de Santander, así como las subfamilias Chironomine y Tanipodine del orden Diptera. Ya en cuanto esto fue lo que se encontró en Colombia de registros previos, pero para el Neotrópico encontramos que el género Polycenthropus del orden Trichoptera se había registrado previamente en cavernas de México y Brasil, así como los géneros Leptonema y algunos géneros de Odontoceridae. Encontramos una casita de estos tricópteros, pero no habitaba el organismo en su interior, y se ha registrado la presencia de géneros de esta familia en cuevas del Brasil. También se han encontrado otros registros previos, por ejemplo, en cuanto al orden Odonata, los géneros Enalagma y Lestes han sido reportados en cavernas de Estados Unidos. Libélula, también un género de odonatos, se ha reportado para las cuevas de México y Nuevo México. Y Erythrodiplax para las cuevas de México. Ya se contaba con registros previos de estos géneros en cuevas. Para el orden Hemiptera, Letocerus ya se había registrado previamente en cavernas de México, y también se han registrado, no del género, pero sí de la familia Nepidae. Ha contado con registros en Rumania en este tipo de ecosistemas, por lo que encontramos un género perteneciente a esta familia. Entonces hay registros previos de que esta familia
se ha encontrado en este tipo de ambientes. En cuanto al orden Coleoptera, la familia Staphylinidae se ha registrado en cavernas de Nuevo México, en Estados Unidos y México, y los géneros Thermonectus, Idáticos y Tropisternos del orden Coleoptera se habían registrado previamente en cavernas de México. En cuanto al orden Ephemeroptera, se ha registrado previamente al género Traulodes en cavernas de México. En cuanto a la clase Colémbola, se ha reportado también en Estados Unidos en cavernas, en México, y también dentro de esta clase la familia Entomobridae también se ha registrado en este tipo de cavernas en Estados Unidos y en México. En cuanto al orden Aranae, la familia Pisauridae ya contaba con registros previos en cavernas de México. Entonces, en cuanto a las conclusiones, observamos que hay un mayor número de taxones en los órdenes Coleoptera, Diptera, Odonata y Hemiptera, y esto podría ser una indicación de que estos grupos han podido adaptarse a este tipo de ecosistemas. Otra conclusión es que el grupo de macroinvertebrados acuáticos se encuentra bien representado en este tipo de ambientes. Esto quiere decir que al realizar los muestreos se ha encontrado un buen número de organismos pertenecientes a este grupo, y que a medida en que se vaya explorando aún más los ecosistemas endo y exokársticos que se encuentran en el país, vamos a poder registrar aún más nuevos taxones de este grupo que habitan en este tipo de ecosistemas. También es evidente la necesidad de realizar un mayor número de exploraciones en los diferentes ecosistemas kársticos del país para conocer un número aproximado de la realidad de los macroinvertebrados que habitan en cavernas. Este tipo de exploraciones que tienen en cuenta a los macroinvertebrados acuáticos se han venido realizando desde el año 2010, y es necesario que se sigan realizando estas exploraciones porque solamente se ha registrado un mayor número de taxones, por ejemplo en el departamento del Santander, pero hay otros departamentos en donde no se tiene información de los macroinvertebrados acuáticos que habitan en las cavernas de los otros departamentos. Entonces, sí es necesario seguir explorando para conocer cuál es la fauna y cuáles son los macroinvertebrados que habitan en este tipo de ecosistemas. Y gracias.